junto a la doctora Angélica Porras, fundadora de Acción Jurídica Popular y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Angélica? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitida a través de En Retrospectiva. Muy buenos días, hola Frank, un saludo muy cordial para tu audiencia, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, doctora, por siempre estar predispuesta para darnos sus análisis. Y en torno a esto, primero quisiera partir por el hecho de lo que se archivó por parte de la Asamblea Nacional, este proyecto de ley denominado antipisos. Angélica, debía y podía haber sido archivada en primera instancia, tal y como pasó con la Asamblea Nacional el 27 de noviembre. Mi opinión es que sí, podía hacerlo, porque la Ley Orgánica de la Función Judicial le permite a la Asamblea Nacional aprobar, improbar las normas. Y obviamente cuando lo hace, cuando, por ejemplo, decide no aprobar una norma, la puede archivar. La discusión se genera en torno a que era una norma de carácter emergente, económico. Sin embargo, como ya se ha explicado reiteradamente, en la propia ley de la función judicial, perdón, de la función legislativa, existe una remisión al trámite ordinario. Y el trámite ordinario permite que se apruebe, que se desapruebe, y esto supone la capacidad de archivar un proyecto de ley. Imagínate tú lo que sería que no, ¿cuál sería la consecuencia de negar un proyecto de ley? ¿Por qué no se podría archivar? No hay una determinación expresa que niegue y que diga no se podrá archivar en estos casos. El argumento es que la Constitución no dice, pero para eso está la ley. Y como hay esta remisión a el procedimiento ordinario y en el procedimiento ordinario está precisamente que se puede aprobar o improbar las leyes, tranquilamente podía haber, y como lo hizo, ¿no? Archivar el proyecto de ley. Entonces, a mí me parece que esta decisión de saltarse ya no solo la ley, sino saltarse el principio básico del Estado de Derecho, que es la división de poderes o la división de funciones, es un atentado muy grave contra la democracia, porque lo que pasa es que decide saltarse a la función legislativa e ir directo al registro oficial. Ahora bien, el tema y la discusión nace porque no fue archivada y negada en segundo debate. Así Al es. respecto, doctora, hemos visto en redes sociales, se ha publicado, he visto que algunos abogados, algunos juristas lo habían compartido, y es cuando Daniel Noboa también votó en primer debate el archivo de una ley. O sea, ya hay un precedente, no es que esto no estaba realmente en el papel, no estaba en el procedimiento, o sea, que no fue la primera vez que pasó esto, sino que desde el 2009 ya se dejó planteada esta posibilidad de que no sea solo en el segundo debate, sino que en el primer debate también ya se pueda archivar o negar las leyes. Y como es un procedimiento ordinario, pese a que es una ley económica urgente, se pueda Así es. hacer esto. Porque la ley además dice que solo lo que cambia cuando se trata de una ley de carácter económico urgente son los plazos. Y los plazos son los que se reducen. Lo demás, todo el procedimiento se hace como cualquier otra ley. Entonces, cierto es que la Asamblea Nacional no ha utilizado con suficiente, digamos, frecuencia este tema de archivar en primer debate, pero no hay ninguna negativa, ninguna exclusión de la de la ley de la función legislativa. Entonces, puede hacerlo y como tú dices anteriormente, ya lo ha hecho el propio presidente de la República. Entonces, no se entiende por qué ahora pretende que el legislativo no puede hacerlo. Entonces, ya está, eso
se ha votado con anterioridad, entonces no hay razón para no hacerlo en este caso. Perfecto. Y vamos a lo otro. Ya vemos que, por ejemplo, ya se, ya se puso el archivo incluso en el registro oficial en el 27 de noviembre de 2024. Y posterior a eso, ¿cómo es posible que el registro oficial promulgue y apruebe la ley de Daniel Noboa? ¿Cómo se pudo haber hecho esto? Es algo concebible? O sea, en el registro oficial se puede hacer eso, publicar tanto el archivo como, como la ley en sí misma. O sea, es que hasta parece un Es trabalenguas, que, pero eso es lo que pasa en el claro, Nuevo Ecuador. porque además la Asamblea le dice al registro oficial, le alerta sobre esta situación y luego el registro oficial publica la ley, supuestamente que entra en vigencia por el Ministerio de la Ley, y ahí hay un problema. El problema es que el registro oficial es un órgano adscrito a la Corte Constitucional. Si bien es cierto, es un órgano autónomo, el ser autónomo no significa que no tenga la capacidad de evitar una violación flagrante de la Constitución y una violación flagrante de la ley. Si está claro y si ya me avisa la Asamblea de que ha archivado este proyecto de ley, ¿cómo es posible que a los pocos días el registro oficial acepte registrar, hacerte publicar ese documento, ese proyecto de ley convertido en ley que supuestamente estaba archivado? Entonces, hay una norma general para los servidores públicos que significa o que quiere decir que cuando estás frente a una violación flagrante de la Constitución y tú te das cuenta, o a una violación flagrante de los deberes que están establecidos en las leyes y tú te das cuenta de que lo que te están pidiendo es que violes la norma, inclusive que puedes incurrir en responsabilidades de carácter penal o de carácter civil, lo mínimo que te exige es un cuidado minucioso para ejecutar esa acción, porque eres funcionario público, no puedes darte el lujo de tener descuido en tus actividades, tienes que cuidarlas, tienes que guardar recelo, celo en tus actividades. Esa es una norma que está no solamente en la Constitución cuando se refiere a la administración pública y a los servidores públicos, sino también en todas las leyes orgánicas que rigen las diferentes instituciones y las diferentes funciones en el país. Ahora, ¿qué podía haber hecho el registro oficial? Porque en este momento se dice, no, es que el registro oficial prácticamente no podía hacer nada. Mira, si ya tenía la alerta el registro oficial, podría haber solicitado lo que se llama un conflicto negativo de competencias. ¿Qué es el conflicto negativo de competencias? El conflicto negativo de competencias es un trámite que está encargado a la Corte Constitucional y que se produce cuando alguien, cualquier órgano del Estado, está excediendo sus competencias. Ahí tenemos que distinguir lo que es la competencia de lo que es la jurisdicción, pero bueno, para hacerlo más fácil, la competencia son las atribuciones que tú tienes en términos concretos. Por ejemplo, atribuciones que están establecidas en la Constitución, en la ley, son las que te señala, pero además referidas a un espacio, a un tiempo o a unas calidades. ¿Cuál es la competencia del registro oficial? El publicar las leyes que hayan seguido su procedimiento en el Congreso, o sea, en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, ante una evidente violación de trámite, porque no estamos hablando de una cuestión muy profunda, simplemente estamos hablando de que la Asamblea le archivó y el presidente dice, no me importa ese archivo, porque yo entiendo, dice el presidente, porque yo entiendo que no podían hacerlo, aunque yo lo hice en el 2009. Entonces, ante esa evidencia, lo que debió o lo que pudo haber hecho, porque pudo haber hecho muchas otras cosas más,
lo que pudo haber hecho el registro oficial es solicitar un conflicto de competencia negativo a la Corte Constitucional. Porque hay dos tipos de conflictos de competencia, los positivos y los negativos. Los negativos es cuando, o se produce cuando, el órgano se inhibe de conocer. O sea, dice, yo no tengo por qué conocer este tema, que es lo que debía haber hecho el registro oficial. Yo no puedo conocer este tema porque primero me dijeron que no, ahora me dicen que sí, y encima más, esta norma no ha cumplido con los requisitos que establece la propia ley. Entonces yo pude haber solicitado a la Corte Constitucional que hagan un conflicto de competencias negativo. Y el conflicto de competencias negativo tiene una característica que es que puede ser pedido por cualquier ciudadano. El positivo no, solo entre los órganos, pero le pudo haber pedido eso a la Corte Constitucional. La Corte tenía la obligación de llamar a los dos, en este caso, llamar al registro Ejecutivo. oficial, llamar al presidente y llamar a la asamblea para ver a quién le corresponde y cómo le corresponde. Ahora eso está vigente. Es una norma a todas luces violatoria de la Constitución, violatoria de la ley orgánica de la función Legislativa. legislativa, pero sin embargo no tenemos ningún arma, perdón, para oponernos a ella. Es una ley totalmente injusta y no solamente por el contenido, porque en el contenido se llama ley antipillos, pero termina haciendo una serie de eh, artículos que en realidad no creo que vayan a disminuir en lo más mínimo el lavado de activos, porque el lavado de activos principalmente se da en las instituciones financieras. Entonces, lo que hace es hacer un impuesto, imponer un gravamen para el tema de los autos usados, eso repercute directamente en la ciudadanía. El tema del fortalecimiento de la UAFE, que le va a dar más atribuciones a la UAFE. Entonces, Antes de diríamos irnos, que antes de irnos al análisis de la ley, doctora, en este caso de el registro oficial, ¿a quién responde? ¿Al Ejecutivo, al Legislativo o a la Corte Constitucional? verás, esto es interesante porque la Constitución dice que bueno, la ley dice que el registro oficial será adscrito, la palabra que utiliza es adscrito al, a la Corte Constitucional, pero también le declara un órgano autónomo y dice que será adscrito o dependerá de la Corte Constitucional desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista financiero. Pero además hay una referencia más. Se dice hasta que se haga la normativa respectiva para establecer la calidad de autónomo del registro oficial. Entonces, en estricto sentido, Perfecto. no le rinde cuentas a la Corte Constitucional, simplemente está adscrito. Y, Pero te- no y le podía, rinde cuentas, y podía haberle preguntado a la Corte qué mismo pero por hago. supuesto, por supuesto. O sea, inclusive eso es discutible, lo que te estoy diciendo de que no le rinde cuentas, es discutible. Porque el rato que eso discutíamos ayer aquí, el rato que yo digo que algo es adscrito, es parte de, y digo además que el registro oficial depende administrativa y financieramente de la Corte. Si depende administrativamente, quiere decir que hay un sometimiento a las autoridades. Así se entiende, digamos, haciendo un análisis de lo que dice la norma. Entonces, podría caber perfectamente la interpretación de que al haber sometimiento administrativo, tenía que rendirle cuentas a la Corte Constitucional. Entonces, Perfecto. también Entonces, entonces no hablamos de que el registro oficial responde al Ejecutivo o al Legislativo, prácticamente, sino a la no, Corte Constitucional. no. Ya, Sí, podríamos interpretarlo así. y en esta actitud que ha tomado Daniel Noboa de a la brava publicar la ley a través del Ministerio de la Ley, ¿cómo se podría llegar a comprender? Primero,
lo del registro oficial. O sea, el registro oficial aquí se puede decir que falló en en sus atribuciones y en sus competencias Sí, prácticamente. sí, falló y yo creo que no puede quedar en la impunidad un desliz de esa naturaleza. Y bueno, yo creo que lo que Y para irnos con la actitud de Noboa de publicar esta ley a la brava, saltándose los procedimientos, ¿cómo se lo podría interpretar? Se podría decir que esto ya es una forma como de autocracia, de autoritarismo, de una democracia frágil, de un Estado de Derecho sin Estado de Derecho, o ya por último, de una dictadura, ¿o cómo se podría interpretar esto? eh, mira, yo sí considero que se puede considerar que estamos en una dictadura, porque la característica básica del Estado de Derecho y de la democracia es la división de poderes. Y esta división de poderes tiene un elemento que se llama los pesos y contrapesos. Y estos pesos y contrapesos lo que hacen es que un órgano controle al otro. Ese es el objetivo, ese es el fin. Entonces, ¿quiénes son esos órganos? Pues podríamos hablar del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Nosotros hemos creado ahí en la Constitución la función de transparencia y además la función electoral. Pero dentro del Poder Judicial está la Corte Constitucional, que además es árbitro político de muchas de las actuaciones de los diversos órganos de nuestro país. Entonces, fíjate que ocurre ahí, siendo que esta institución es adscrita a la Corte Constitucional, se supone que la Corte Constitucional debe también ejercer ese peso y contrapeso. Cuando ese peso y contrapeso desaparece y uno de los poderes puede tomarse competencias de otro o atropellar esas competencias de otro, estamos hablando de que no hay equilibrio de poderes. Ahora, si encima más yo le estoy quitando esos poderes al órgano más importante, porque aunque nosotros somos hereditarios de un presidencialismo muy fuerte, tenemos un hiperpresidencialismo por el diseño mismo de la Constitución y por la práctica personalista de nuestra política, no podemos negar que el órgano parlamentario, es decir, la Asamblea Nacional, es el representante más fidedigno del pueblo, porque en la decisión del presidente, uno es el que se lleva todo el poder. En la Asamblea están repartidos, entonces hay más cercanía de representación del pueblo en la Asamblea. Entonces está atropellando no a cualquier poder. Nosotros hemos estado acostumbrados a ver atropello al Poder Judicial, incluso las destituciones de los presidentes, pero no estamos atropellando a cualquier poder, aunque ninguno de esos debe ser atropellado, sino al más importante, al que representa a la ciudadanía. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Entonces, ese tema es una cuestión que tiene que ser dimensionada debidamente y no simplemente tomarlo como una anécdota de un interés por ser, por ganar votos en una asamblea, en un contexto, en un país como el nuestro, en el que se hace mucho énfasis en el caudillismo y en la bravuconada, ¿no? De los señores que están de candidatos. Entonces, Es a lo mí sí que me parece debería gravísimo. Es lo que debería hacer la Corte Constitucional frente a esta disyuntiva. Están tanto el archivo ya publicado en el registro oficial como la ley publicada en el registro oficial. Insisto en ello, parece un trabalenguas, pero esto es propio del Nuevo Ecuador. ¿Qué es lo que debería hacer la Corte Constitucional frente a esto? Verás, ahí hay una cuestión importante. La Corte Constitucional tiene funciones bien específicas, establecidas en la Constitución y en la ley de garantías jurisdiccionales de control constitucional. Entonces, verás, ahí hay un problema, porque hay muchas de esas acciones no son de oficio y tampoco automático. Muy pocas cosas puede hacerlas la Corte Constitucional automáticamente o de oficio.
La mayoría de cuestiones de la Corte Constitucional las hace mediante una petición, lo que se llama una acción. Entonces, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, por eso te decía, a mí me parece que aquí hay un déficit en la actuación del registro oficial porque ellos son los que debieron haber planteado, propuesto el conflicto de competencias. Sé que la Asamblea Nacional va a presentar el tema de la inconstitucionalidad, pero en ese caso nosotros sabemos muy bien que la Corte Constitucional va a demorar lo que suele demorar en las acciones de inconstitucionalidad. Dos Claro. años, 3 años, 14 años, a 20 años, no importa, porque además en este momento la Corte va a utilizar el argumento de que no quiere meterse en el debate electoral y no va a resolver la inconstitucionalidad. Y primero, siento un precedente muy, muy grave. Y además, como digo, el camino que había era este del conflicto de competencias negativo. Porque por último, con eso yo hubiera podido abrir el debate en la Corte, podría decir, vea, señores, ahora tal vez la otra cuestión que se podría hacer es una acción de interpretación, a pesar que la interpretación es de las normas constitucionales, de la parte orgánica. Entonces habría que ver si cabe también esa posibilidad, pero me parece que no. Y ahora, de paso, ahora sí ya encontré el artículo, porque no encontraba el artículo que me permitía el archivo y es el que corresponde al trámite de aprobación de leyes ordinarias de urgencia en materia económica y es el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, que efectivamente le da la posibilidad en los trámites ordinarios. Entonces, y eso obviamente supone que puede hacerse en el caso que se estaba tratando. Entonces, el artículo 60 dice que se podrá resolver el archivo del proyecto de ley para el primer debate en el trámite ordinario. Y la única exclusión del trámite de los decretos, perdón, de las leyes económicas urgentes es en los plazos. Entonces, era posible, era posible. Lo que pasa es que ahora ya estamos frente a una situación muy compleja. Incluso hay el precedente, ¿no? Esa, esa joya parlamentaria la llamó Mauro Andino de, del secretario de la Asamblea Ecuador, Alejandro Muñoz, cuando el propio Daniel Noboa, cuando fue asambleísta, votó a favor de la negativa y archivo en primer debate de un proyecto de ley económica que había sido enviado por el entonces presidente Guillermo Lasso. Pero bueno, vemos que parece que la memoria es un poco frágil para el primer mandatario. Angélica, para irnos brevemente, ya abordamos toda esta disyuntiva, todo este conflicto que ha habido entre el legislativo y el ejecutivo, y donde seguramente será la Corte Constitucional si es que es un poco, si es que tiene la celeridad del caso para abordarlo lo más pronto posible. Ahora bien, en torno a la ley en sí misma, se la ha denominado antipisos. ¿Se podría decir que es una ley antipisos o simplemente se suma a esa larga lista de leyes que se ha dado en los últimos años con nombres rimbombantes, como la ley no más apagones que se promulgó a inicios del régimen de Daniel Noboa, pero que al final de cuentas nos tuvo con 14 y 34 horas, como pasó en el Cantón Naranjal, sin luz? Angélica. Uh -huh. Bueno, yo creo que hay una cosa que es importante comprender y es que el cambio de las condiciones sociales, el cambio de las condiciones económicas de un país no depende ni en su mayoría siquiera de la ley. Entonces yo puedo tener leyes buenísimas, que no es este el caso, pero no basta con tener una ley. Entonces es una primera explicación. Una segunda cuestión, esta ley tiene algunos elementos.
¿no? Entonces, la primera es que se supone que el objetivo es localizar y eliminar el lavado de activos. Y se supone además que ha dicho el propio presidente que está identificado dónde son los negocios de lavado de activos. No hace falta, porque eso se sabe por los estudios que han hecho, sí, puede ser en los espacios de compra y venta de carros usados, sí, sí hay eso, pero también está en los bancos y también está en las cooperativas y también está en el sector inmobiliario y también está en la minería. Entonces, si el objetivo es localizar y prevenir, dice, prevenir, localizar y eliminar el lavado de archivos, perdón, el lavado de activos. Si ese es el objetivo, ¿cómo es posible que no plantee una estructura adecuada para efectivamente combatir el lavado de activos? Entonces, el primer elemento es que no cumple con su propio objetivo, que es prevenir el lavado de activos. Es lo Y, primero. y en este caso puntual de la compra y venta de vehículos que va a subir del 1 hasta el 5% del impuesto, Angélica, se podría decir que el gobierno dice que ahí está el lavado de activos, dice que ahí en la compra y venta de vehículos de un Suzuki que vale unos 3.000, 4.000 dólares, de un Corsa que vale unos 5.000 Imagínate. dólares, de un Picanto que vale unos 8.000 y así sucesivamente, ahí está el lavado de activos. Pero el fin del gobierno sería recaudatorio, o sea, de lavado de activos de ese dinero, Ah, sacar ese no es el el. 1% sino el 5%. ¿Es eso lo que nos dice Daniel Noboa? Que, qui- que quiere una tajada. Fíjate que ese es encima más el cuestionamiento, creo que más, más contundente, ¿no? Eh, Fíjate tú que es buena el análisis que hacía el señor Mauricio Alarcón. Decía, o sea, que yo estoy planteando, sé dónde está el lavado de activos y en lugar de iniciar los procesos penales, lo que digo es, ¿sabe qué? Deme una tajada de la recaudación, deme una tajada para el Estado. No, pues es absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional. Entonces, me parece a mí que, aparte de eso, gravísimo que no se entienda que esa es una actividad delictiva y que no puede ser enfrentada de esa manera. Entonces, me parece a mí que ahí hay otro problema, ¿no? Luego están, además, disposiciones referentes a la UAFE, digamos. ¿Es necesario fortalecer la UAFE? Por supuesto que es necesario fortalecer la UAFE. Pero antes de simplemente fortalecer la UAFE, lo que se tiene que hacer es saber cuáles son las debilidades de la UAFE, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema o cuáles son los múltiples problemas que tiene la UAFE? Es esta falta de conexión entre esta unidad y los diferentes entes de control, como por ejemplo el SRI, como por ejemplo la Superintendencia de Compañías, como por ejemplo la Superintendencia de Bancos, etcétera, etcétera, que en primer lugar tiene que fortalecerse esa relación para que se genere información adecuada, información suficiente para iniciar los procesos. La otra cuestión es la relación con la fiscalía, porque el problema es, y no hay que hacerse los tontos desde ese punto de vista, el lavado de activos no lo hace. Sí hay un mecanismo para lavar activos pequeños, en pequeño, digamos, en pequeño, de 10.000 en 10.000 dólares, pero generalmente se trata de millones de dólares. Y quienes pueden hacer eso son las grandes compañías, los bancos, y al respecto no hay normativa relativa a eso. Entonces, en realidad, estamos hablando de que no es una ley que va a ser efectiva, ¿no? Y en esta parte de la UAFE hay algunos cuestionamientos que se hacen, porque una de las cuestiones es que la UAFE podrá solicitar el congelamiento de fondos en caso de sospechar de actividades puntuales. En este Claro. caso, no es muy ambiguo, doctora, decir eso,
o sea, si es que uno sospecha de Pepito Juárez, ya puede congelarle los fondos y si Pepito Juárez no era el principal, sino que luego encima del linchamiento mediático que le pueden hacer y demás, le acaban la vida y encima le quitan los fondos y luego le devuelven los fondos. O sea, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede ser tan ambiguo con No, esta ley? no, es absolutamente inconstitucional eso, es absolutamente inconstitucional. Imagínate ante la sospecha. En un país en el que se ha utilizado el sistema de justicia para perseguir, mañana todos aquellos que son considerados enemigos, adversarios de la fiscal, inmediatamente de la fiscal o del miembro Sospechosos. de la UAFI, van a ser incautados sus bienes con la sospecha. ¿Dónde queda el principio de inocencia? Porque tus bienes son tuyos hasta que haya una decisión judicial que, o preventivamente, dentro de un proceso judicial, diga, ¿saben qué? Hay que cautelar o precautelar estos bienes para después cobrar si es que se llega a determinar que esta persona es responsable. Entonces, obviamente, eso es más allá de lo que permite la Constitución, es violatorio de la Constitución. Entonces, me parece a mí Estaríamos que estaríamos diciendo que se le da atribuciones a la UAFE que no le corresponden, o sea, actuaría como fiscal, incluso hasta como juez. Eso es lo que se está. como juez, porque habla de sospecha, verás. O sea, vamos a hacer la siguiente distinción. En el proceso penal, porque el lavado de activos es un delito, en el proceso penal hay diferentes etapas. Entonces, cuando existe la posibilidad de que, o cuando se está involucrado un tema de algunos delitos como este, el de lavado de activos, la propia ley en ese momento ya prevé la posibilidad de incautar esos bienes, de coger esos bienes, pero lo hace como una medida de precaución y dentro de un proceso penal. O sea, aquí el marco es el proceso, pero en este caso se habla de una sospecha. ¿Qué es una sospecha dentro del proceso penal? No es nada, porque una sospecha está incluso antes de un indicio. Yo sospecho que puede haber ahí lavado de activos antes de un indicio, peor de un elemento de convicción. Entonces, ¿quién va a determinar lo que es sospechoso y no es sospechoso? La UAFE. Entonces, ¿con qué elementos? Y es absolutamente una arbitrariedad. Es preocupante porque además, como te digo, en nuestro país se ha utilizado el Poder Judicial para justamente obviar el debido proceso. Entonces, estamos ante una situación compleja. Antes de finalizar con esta parte, ¿cuál sería la otra verdad de esta ley denominada antipillos que supuestamente prevé combatir el lavado de activos por parte de la propuesta y ya publicación en el registro oficial por parte del régimen de Daniel Noboa? Me parece a mí que es una tomadura más de pelo porque no está encaminada a superar, a prevenir el lavado de activos, la primera cuestión. Segundo, que la actitud del presidente de la República tiene un énfasis específico y es la campaña electoral. Es decir, quiere mandar este mensaje de que es un hombre fuerte, de que se puede imponer a la asamblea, es decir, que es autoritario, y eso pega bien en una cultura política del caudillismo, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo, porque no me vas a decir que con esa ley vas a cambiar el lavado de activos, no, para nada, no tiene ni remotamente esa posibilidad. Pero bueno, esa es la otra verdad de esta ley. Han sido las apreciaciones de la doctora Angélica Porras, fundadora de Acción Jurídica Popular, jurista, a quien agradecemos por haber estado en el espacio.